habíamos visto en el trazado de bóveda asintótico los tres casos que creo que a esta altura ya más o menos, por lo que he visto, lo manejan bastante bien con Carolina. El factor de ganancia acá, el factor de ganancia acá, donde graficamos el módulo de la fase de ese factor. Después ya nos fuimos al factor de singularidad en el origen y graficamos ganancia y fase tanto como cero como polo. Y por último vimos el factor de primer orden, donde también lo pusimos como cero y como polo. Lo pusimos como cero, lo pusimos como polo y graficamos asintóticamente con rectas el gráfico de bode de ganancia para el 0, el gráfico de ganancia de bode para el polo y sus correspondientes fases. ¿Cómo? Tengo una duda ahí en la gráfica en la que pasó hace un ratito. Bien, ¿y cuál sería hace un ratito? ¿En qué lugar? Esta no, la anterior. ¿Esta? Sí. Vio Decime. que nosotros marcamos en esos ejes el Sí. 0 y el polo, el 0 con el circulito y el que están en 3, Sí. justamente. Entonces vos tenés, ¿qué serían estos ejes? ¿Sería el eje real e imaginario ese dibujito? ¿O sería solo el J omega donde está dibujado el 3? Este es Porque cuando... este que está acá, esto que estás viendo acá, estos ejes coordenados son el plano complejo, digamos, ¿sí? Parte real en el eje de las X, parte imaginaria en el eje de las Y. Claro, porque cuando nosotros vemos el tema de los polos, o sea, vio que ahí, por ejemplo, tenemos 1 sobre S más 3. Y Sí. en ese caso S, nosotros dijimos que la parte real la íbamos a tomar 0. Sí. O sea que estamos hablando de J omega Ah, igual a... entiendo lo que decís. Está bien, sí, sí. No, me confundí yo. Está bien. Tenés razón. Este que está acá es el plano S, sí, el plano S. Sí. O sea, se llama plano S. Plano S, sí, sí, sí. Y Lo que pasa es que sí, cuando el plano, digamos, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Lo que pasa es que en este caso es un plano. Después cuando esta S la reemplazamos por un número complejo, claro, suponete que es un plano que vos graficás la singularidad como compleja conjugada, bueno, la graficás en el plano. Sí, es el mismo plano. Sí, el plano S y el plano complejo, sí. Es lo mismo. claro. Y si, claro, yo mi duda era No, es el plano, sí. El ver ahí. plano, sí, sí, sí. Para no confundirnos, este es el plano complejo. Acá no tiene parte imaginaria esta singularidad, es un número real. Ahora vamos a ver, en este caso de ahora, Pero qué raro. en Nosotros el... nos habíamos dicho que S iba a ser igual a J omega. ¿Cómo? Lo que me parece raro de ahí es que nosotros habíamos dicho que S es igual a J omega. No iba a ser igual a J omega más parte real. S, solo. Eh, sí, entiendo lo que me decís. Pará, déjame pensarlo porque no me encuentro... Claro, yo de lo que pensaba era que vio que usted hizo un eje horizontal No, en está el que... bien. No, pará. No, está bien. Este es el plano S, sí. Este es el plano S. S va como variable S. Como Ajá, variable S. Si vos esta S la ponés como J omega, claro. ahí sí, estás trabajando con el plano complejo. No, este es el plano S, donde la variable es S. Ah, Está bien, este es S. Sí, 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 sí. Ahora entendí a dónde apuntás. En el ejemplo que vamos a ver ahora, donde vamos a encontrar las singularidades con el eje J omega, digamos, ahí sí vas a ver que la compleja conjugada se grafica en el plano, complejo. ¿Sí? Y pongo acá, si yo pongo un ejemplo.
Eso yo lo tengo en un lugar porque me lo acuerdo, pero no me acuerdo dónde, que lo tengo hecho con un ejemplo. Aguardando un segundito que se lo encuentro, si no después lo busco en el recreo y te lo paso, te lo dibujo. Sí, Porque lo tengo hecho con un ejemplo y todo eso como me estás diciendo, pero no me lo puedo, obviamente que no lo puedo hacer. listo, profe. Gracias. Está buena la pregunta, está buena la pregunta. Ahora en el recreo lo busco, terminamos esto, y te muestro lo que te quiero decir, lo que vos me estás preguntando, no encuentro el ejemplo. Bien. Bien, bueno, vamos a ver ahora el último factor. Bueno, vimos la suma de rectas. Antes de pasar al último factor, ¿les quedó alguna duda con respecto a los tres factores estos? Para no pasar al otro con lo que hicieron con Carolina y eso. Profe, yo tengo una duda sobre el Sí, tema de, o sea, más o menos cuando estuvimos en Carolina estuvimos viendo yo en realidad mi duda es el tema de las pendientes de las rectas. sí, Más que nada porque, viste que dicen que cuando es cuando es un cero sube 20, cuando es un polo baja, todo hablando simple, ¿no? Baja 20, sí. bien. A mí lo que se me está complicando es cuando empiezo a graficar en función del eje Y, cómo mirar el eje Y, digamos. ¿En qué sentido? Porque el otro día como nos separamos en grupo, ¿sí? Sí, Un compañero ahí estuvimos haciendo un par de ejercicios sí, y cuando hacíamos con el MATLAB, por ejemplo, decía que subía, un ejemplo, ¿no? sí. 20 decibeles, un cero, ¿no? Y cuando lo llevamos a la gráfica, digamos, con el MATLAB, te mostraba que había subido 5 decibeles en función del eje Y. No sé cómo se maneja. Lo que sucede es que MATLAB, hay dos cosas interesantes con MATLAB. Una es que MATLAB te grafica el gráfico real. Sí, Esa es una. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que vos vas a ver en MATLAB no van a ser rectas, sino que vos lo que vas a terminar viendo en MATLAB es una curva. sí, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, eso eso por un lado. Y por otro lado, tenés que tener en cuenta la constante K. sí. Entonces, cuando vos haces, qué sé yo, 20 por el logaritmo de la constante K, eso te sube o te baja la Y lo gráfica, desplaza. y te desplaza la gráfica total en función de esa constante K. Entonces Sí, sí. ahí vas a ver los 5K, eso, los 5 dB, eso que me estás Yo, diciendo. yo lo que no entiendo es, por ejemplo, cuando se refiere a que sube 20 decibeles. ¿Sube 20 decibeles Sí. en función del eje Y o de forma diagonal? No, en función del concepto de geometría que vos tenés de lo que es la pendiente de una recta. Vamos, No era vamos a no hacerlo. era por década, profe. ¿Por qué? 20 dB por década, y cada Sí, década es 10 pero, más 0. pero es el mismo concepto que tenemos. Vamos a hacer la pendiente de una recta. Vamos a hacerlo para que ustedes lo entiendan. A ver. ¿Le puedo dar un ejemplo, profe? Sí, claro, obvio. ¿Querés que hagamos el Ah, ejemplo directamente? sí, yo Dale, el primer ejercicio más que nada porque cuando dale. empieza a tener varios, Dictámelo, por favor. es el más simple, pero es para verlo así. GS igual a 10 sobre S más 5 por S más 150. 10 por... ¿Sí? No, por... ahí dividido. Ah, S, eh, S más 5 por S más 150. Es más que nada para corroborar que realmente, porque si no me quedan gráficos re grandes, digamos. bueno. Estamos ahí. ¿Ese es el Sí, sí, ejemplo? Bueno, sí. vamos a dibujarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dibujar primero, porque lo quiero hacer grande. En esta página que están viendo acá vamos a graficar la magnitud. Y después graficamos la fase.
Para que quede bien grande y se entienda bien lo que estamos haciendo. Acá las singularidades la tengo en S igual menos 5, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tengo un polo. Estos son polos. Polo en S igual 5, menos 5 en realidad, y en S igual 150. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, lo primero que tengo que hacer es normalizarlo esto. ¿Vamos bien con eso? Eso hay que normalizarlo. Entonces, para normalizar esto, me va a quedar 10 dividido 5 por 150. ¿Sí? O sea que esto me va a quedar... Saco la calculadora. Eso le da 10 sobre 750. Bueno, ¿y eso cuánto da? 10 dividido 750, 0,01. 0,01. En realidad 0,0113 si quiere. Entonces Sí, yo directamente lo tomé como fracción y después lo pongo en el logaritmo. Bueno, como vos quieras. Entonces de acá, yo puedo sacar. Entonces yo de acá, puedo sacar que K es igual a 20 por el logaritmo de 0,013. Y eso me va a dar un número negativo. Menos 37,5. Perfecto. Menos 37,5 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, esto lo voy a borrar para que no se confunda, total ya lo sabemos. Bien. Cuando hacemos el gráfico con MATLAB, esto bueno, MATLAB lo va a hacer, digamos, MATLAB la ventaja que tiene es que hace todo solo, digamos, no hace todo MATLAB. Pero cuando hagamos nosotros los gráficos, el consejo que yo les doy es hacer el gráfico total y después ese gráfico total, en este caso lo bajo 37 dB. Porque si no, si lo vamos haciendo a la par, por ahí nos confundimos. Háganlo como quieran. Pero un consejo es ese. Esta constante K la aplican después al final a la gráfica total. Hacen la suma de todas las gráficas y después esa gráfica total la bajan 37,5 dB. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos a graficar, a ver si podemos hacerlo lo más claro posible. No es la idea. Sí. Sí. Esto es ganancia en decibeles y esto es frecuencia. En realidad omega, ¿no? Pero vamos a hacerlo con... Vamos a hacer... 20, 40, 60. 60, 40 y 20. Tengan un poquito de paciencia, vamos a hacerlo despacito para no me quede más claro posible. Menos 20, menos 40, menos 60. Acá tengo en 5 y 150, o sea que si yo marco 150 está entre 10 a la 1 y 10 a la 1000. O sea que la voy a poder separar bastante. Vamos a poner 10 a la 0 que es 1. Vamos a poner 10 a la 1 y vamos a poner 10 a la 2. Y bueno, vamos a poner que 10 a la 3 está bien allá. 10 a la 2. Bueno, 10 a la 3 va a estar más o menos por acá. Fíjate. Más o menos por acá va a estar 10 a la 3.
Entonces, vamos a marcar con amarillo el 5, o sea, 10 a la 0 es 1, el 2 va a estar por acá, más o menos, el 2, el 3, el 4 y el 5, más o menos por ahí está el 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y el otro es 150. Y el otro es 150. O sea que si tengo 100 acá y acá tengo 1000, bueno, si acá tengo 100, más o menos el 200 va a estar, vamos a suponer que está más o menos por acá. Bueno, vamos a suponer que el 150 está por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, es un polo. Es un polo. Por lo tanto, si es un polo, las gráficas van hacia abajo. Las pendientes van hacia abajo. Voy a hacer una cosa. Para que tengan presente esto. Miren. Si yo tengo una recta, digo que acá hay 1, 2, 3, 4 eje de las X. Y acá tengo 1 y 2. Si yo hago esta recta que está ahí, ¿cómo hago el valor de la recta? Y M, la pendiente de esa recta M, va a ser igual a I sobre X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, ¿cómo saco la pendiente de esta recta? Bueno, tomo el triángulo este que está acá, tomo este triángulo que está acá y digo cuánto tiene en I dividido cuánto tiene en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiene en I? Bueno, vamos a suponer que acá se me viene a 1,5, entonces tengo que la pendiente de esa recta es 1,5 en I dividido 1 en X. Díganme si entienden lo que dice. ¿Germán? Sí, profe, se entiende. ¿Se entendió? Es simplemente la ordenada sobre la abscisa. Ordenada, lo que se corresponde en Y dividido lo que se corresponde en X. Eso es el valor de la pendiente de la recta. Con ese mismo criterio yo tengo que sacar la pendiente de la recta de los gráficos de Bode. Entonces, vamos a hacer el S5. Bueno, cuando yo hago el S5, tengo que venir hasta 5. Tengo que venir hasta 5 y en 5 bajar con 5 dB por década. ¿No es cierto? ¿Cómo hago para hacer 20 dB por década? Yo sé que el 20 dB está en el eje este de acá, en el eje de la Y. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Una década, contar una década hacia la derecha. Si acá tengo el 5 y acá tengo el 10, la década hacia la derecha va a estar en el 50. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, ¿yo qué hago? Bajo 20 dB, que 20 dB está acá. En el 50, una década después, bajo 20 dB, que más o menos es por acá. Y ese es el punto en el cual tiene que pasar la recta que va a tener como pendiente menos 20 dB por década. 20 dB en el eje de las Y, una década en el eje de las X. M era igual a I
dividido X. Si son 20 dB por década, entonces yo lo que tengo que hacer, acá tengo que tener 20 y acá tengo que tener una década. Entonces, bajo 20, o sea que esto que yo te estoy mostrando acá, este pedazo es 20 dB. Y esto de acá hasta acá es una década. Y sobre X me da M. Entonces, esa recta sabés que tiene 20 dB por década. Para abajo porque es un polo. Decime si se entendió eso. Sí, se entendió. Si hubiese sido 40 dB por década, bueno, yo acá me paro en 50 y en vez de bajar este puntito, en vez de ponerlo acá, lo pongo en 40. Lo pongo acá en 40. Y después la recta va a venir desde el 5 y va a pasar por este punto de acá. Y va a tener 40 dB por década. 40 en el eje de las ordenadas, una década en el eje de las X. Uy, se fue. Profe. Sí, para que se salió la pantalla. Mirá. Decime si se aclaró, Germán, si no lo explico de otra manera. Sí, se aclaró. Se aclaró que nunca le di pelota al eje Y. ¿Y ahora le das pelota? Sí. Voy a tener que cambiar los ejercicios porque... Vos fíjate una cosa, con el 150 pasa lo mismo. El 150 está parado donde estoy parado acá yo. Bueno, voy a tener que contar. Una década después del 150, ¿qué número es? Una década después. ¿Del 150? Sí, 1500. Entonces, bueno, acá lo que pasa es que no me dieron los ejes. Entonces voy a tener que llegar a 1500 y hacer lo mismo que hice acá. En el 1500, bajo 20 dB, es decir, bajo esta distancia de 0 a 20. En el 1500, me paro en el 1500, bajo 20 y marco el punto de intersección de la recta. Desde 150 va a bajar hasta ese punto. Bajar, en este caso, porque son polos. Cuando sean 0 va a ser subir. En vez de tomar esos 20, voy a tener que tomar estos 20. Profe. Sí. La verdad que a mí me calmó esa duda, pero me surgió otra. ¿Por qué no tomó el 10 a la 1 y sí el 10 a la 2? Como polo. O sea, como... ¿Cómo lo puedo explicar? Vio que usted tomó una década. Lo de los 20 dB lo entendí por década, sí. Pero ¿por qué justamente el 10 a la 1? Si yo no lo tomé en 10 a la 1. Perdón. El 10 a la 2, perdón. No lo tomé en 10 a la 2. En 50 lo tomé. Ah, perdón, profe. Perdón. No, acá, por ahí te confundió si querés esto. No. Esta recta sigue hasta el infinito en realidad. Claro, ahí se No, esa recta sigue hasta el infinito. Profe. Acá esto sigue hasta el infinito. ¿La pendiente de esa recta sigue siendo 20 dB sobre 20 dB por década o no? Siempre, porque la pendiente, si es una recta, la pendiente de una recta es la misma en todos los puntos. Si yo tengo esta recta, la pendiente de esta recta es la misma acá, en todos lados es la misma pendiente, porque es una recta. Yo esa pendiente la podía haber calculado en cualquier lugar y siempre me va a dar 1,5. Calcule como la calcule, porque el triángulo rectángulo que va a conformar entre la recta, el eje de las X y el eje de las Y siempre es el mismo. Por Pitágoras eso siempre es lo mismo. La tangente, el arco tangente de ese ángulo te da siempre el mismo. Acá, en todos lados. Entonces, en este caso pasa siempre lo mismo. La pendiente de esta recta es 20 dB por década acá y en el infinito. Siempre, en todos lados. ¿Se entendió? ¿Esto qué va a pasar después? Esta recta, esta que les estoy marcando acá,
al final de todo, cuando hago la suma total, la tengo que bajar 37 dB. Entonces, esta recta que está acá va a terminar pasando, la resultante total va a pasar por acá. Y así sucesivamente. Porque la constante K la bajó 37 dB. Dígame si se entendió. Porque si no se entendió, este ejercicio lo hago de vuelta, no hay problema. Lo hago más chiquito y lo hago completo. Yo simplemente lo hice así grande para explicar la pendiente. Si quieren que lo hagamos completo, no hay ningún tipo de problema. Lo hacemos, pero lo tengo que hacer un poquitito más chiquito. Profe, ¿cómo hizo para de 5 a 50 para decir, bueno, ahí hay una década? Porque la distancia que hay, una década por definición, es la distancia que hay entre 10 a la 0 y 10 a la 1. Es decir, se multiplica por 10. Este número es 1. Este número 10 a la 0... 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, 10 a la 3 es 1000. Es decir, que entre década y década vos multiplicás por 10. Porque es un logaritmo en base 10. Es una escala logarítmica, pero logaritmo en base 10. Entonces vos multiplicás por 10, multiplicás por 10 y multiplicás por 10. Si estás parado en 5, para encontrar décadas, es 50, 500, 1000, y para la izquierda 0,5, 0,05, 0,0005, y así sucesivamente. Buenísimo, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Cuál es la década anterior a 150? Y 15, profe. 15, exactamente. La anterior, 1,5. La anterior, 0,15. Y ustedes eso, ¿por qué le digo la anterior? Y porque ustedes cuando hagan la fase lo van a tener que tener presente a eso. Porque recuerden que para graficar la fase tengo que considerar una década antes y una década después. Entonces la década antes de 150 es 15 y la década después es 1500. Hagamos una cosa, si quieren, si está claro esto, avanzo, si no, si quieren no hay ningún tipo de problema, nos tomamos el tiempo que sea necesario para que esto quede bien claro. ¿Quieren que este ejercicio que planteó Germán lo haga un poquito más chiquito para hacerlo completo? ¿O ya está claro y avanzamos? Díganme con sinceridad, esto seguramente de alguna manera lo vamos a evaluar. Si nadie toma la palabra, por mí sí. ¿Qué significa sí? ¿Que avanzo o que lo hago de nuevo? Claro, resolverlo, profe. Bueno, listo. A mí me costó bastante. Dale, listo. Lo hacemos. No sé si mis compañeros opinan algo más. Ya está. Me gustaría hacer hincapié un poco en la fase también. Bueno, dale. Se confunde un poco. Dale, ¿querés que hagamos las dos? El módulo y la fase. Dale, por favor. Dale. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a borrar todo. No vamos a borrar todo. Para no borrar, vamos a agregarle páginas. Ahí está. Y vamos a copiar directamente acá arriba. Germán, ¿estás ahí? Sí, profe. Contame cómo te fue, si entendiste, si estás de acuerdo con resolverlo. No, sí, perfecto. Bueno. Yo mi duda me la saqué, era mi duda más que nada eso. Bueno. ¿Cómo trabajaba el tema de las pendientes? Porque sinceramente esa parte no la había entendido. Bueno. Y le mandé directamente pendiente de a 45 grados y de 37,5. Si le pongo a sacar cuenta, se me fue Está bien. solamente la primera. Así que... Pero no, el otro ejercicio parece que lo hice bien. Así que bueno. Bueno. Igual, profe, esto no se tenía que entregar, ¿no?
A mí no sé con Carolina qué resolvieron. Sinceramente no sé si Carolina les pidió algo. No Digo tengo que idea. por ahora no. Bueno, listo. Bien, Jorge. No, Pero porque si me tengo que poner a hacer todos los detallitos, digamos. en algún momento se lo va a pedir, ¿eh? Algo les va a pedir. No, sí, profe, los laboratorios, eso informe nos está pidiendo todo. Bueno. Igual yo entendiese por ahora como que sí, como que en algún momento va a pedir algo del práctico Claro. y entregar. Sí, seguro. Porque pasa a conformar parte de la nota. Pero no quiero decir una cosa por otra porque no lo sé, entonces. Pero bueno. Por eso yo. Bueno, vamos. Primera singularidad. Vamos a hacer una cosa, como les dije al principio. Vamos a graficar las singularidades. Esto ya sabemos que da 37 y ya lo normalizamos, por lo tanto no lo hago. Y al final de todo lo bajamos al gráfico 37 dB. 20, 40, 60, menos 20, menos 40, menos 60. La primera singularidad en 5. 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10. Vamos a suponer que 5 está acá. 5. Vamos con esa singularidad. Entonces yo tengo que... El quiebre está en 5, por lo tanto la recta va a llegar hasta 5 y de ahí va a bajar 20 dB por década. Pero yo voy a necesitar, para marcar la pendiente, sí o sí, para hacer la cosa fácil, voy a necesitar marcar la década después. Si acá tengo 5, la década después es 50. Entonces, ¿qué hago? Como dijimos hoy, vengo y marco. En el 50, para marcar el triángulo rectángulo, marco 20 dB para abajo, que más o menos vamos a suponer que es por acá. Por ahí sé que va a pasar la recta. Bueno, la recta en cuestión, entonces, va a llegar hasta 5, que es la singularidad, y de ahí va a caer por ese punto hasta infinito a 20 dB por década. Por favor, yo voy avanzando. Automáticamente donde no se entiende me paran, ¿sí? Por favor, se lo pido. Sí, profe. La otra singularidad está en 150. Bueno, si acá tengo 10 a la 2, que sería 100, y acá tengo 1000, bueno, acá sería 200, vamos a suponer que 150 está acá, más o menos. 150. Ahí va a estar el quiebre. Pero otra vez lo mismo, como necesito marcar los 20 dB por década de polo, tengo que marcar la década siguiente. Bueno, si acá tengo el 150, el 1500 va a estar acá. ¿Qué hago? Bajo 20 dB, más o menos es por acá. Vamos a suponer que más o menos sea por acá. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la recta? La recta va a venir desde acá. Va a llegar al 150, que es la singularidad, y de ahí sale una recta que pasa por acá. Ahí fíjense, lo voy a modificar porque está mal marcado el punto. Si yo la pongo así, por el punto que marqué, fíjense que no está paralela a la anterior. Y tiene que ser paralela porque tiene la misma pendiente. Entonces, ahí el puntito que había marcado está teniendo algunas dificultades. Vamos a suponer que paralela sea ahí. O sea que el puntito ese que yo había marcado ahí no está correcto. Tiene que estar bien paralela. Y ahí termina las gráficas, no tengo más singularidades. Ahora lo que tengo que hacer es la suma de todas esas rectas. La voy a hacer con una línea blanca.
Entonces, cuando yo hago para hacer el gráfico total, ¿no? Sumo punto a punto todas las rectas en cuestión. O sea que aquí voy a tener que sumar las rectas rojas que existen punto a punto. ¿Sí? Cuando digo punto a punto voy haciendo un barrido frecuencia por frecuencia y la voy sumando. Empiezo por acá y si ustedes observan, miren, acá hasta este punto de acá, esto en realidad, a ver, atentos acá. Esa línea blanca en realidad va sobre el eje de las X, entiendan, ¿no? Lo hice un poquito más arriba para que se vea. Sí, Eso va bien a 0 dB, va eso, o sea, bien sobre el eje de las X. Entonces, hasta el número 5, cuando yo voy sumando punto a punto, todo 0 dB más 0 dB, 0 dB. A partir del 5, fíjense en algún detalle interesante. Acá tengo 0 dB, pero acá no tengo 0 dB. Donde estoy marcando, estoy teniendo, qué sé yo, menos 3 dB. Entonces, la suma va a ser una recta con la misma pendiente que la recta de abajo hasta el 150. Esta sí la voy a arrancar desde acá. Para que no nos quede tan desastrosa ya. ¿Se entendió lo que dice ahí? Es decir, si yo sumo los 0 dB de acá, cuando digo dB es porque estoy mirando el eje que son el dB. Este eje es el dB. Entonces, este punto, el dB, representa 0 dB. Pero sin embargo, esta recta de acá está representando algunos dB. Yo me vengo para acá, 20 dB, 25 dB, 30 dB. Entonces, hasta este punto de acá es una recta con pendiente 0 y una recta de pendiente menos 20. Por lo tanto, la suma me da una recta de pendiente menos 20. Resulta que acá tengo un tema. Miren, cuando yo sume una recta de pendiente menos 20 y le sume una recta de pendiente menos 20, el resultado me va a dar una recta de pendiente menos 40. Una recta de pendiente menos 40. ¿Y cómo hago yo la menos 40? Y bueno, hago otra vez lo mismo. Si va a ser a partir de acá, ¿qué voy a hacer yo? A partir de acá voy a marcar una década para adelante y ahí voy a bajar 40 dB. Entonces voy a venir más o menos hasta acá, que es el 1500, que es una década después, y de ahí voy a bajar 40 dB. Bueno, vamos a suponer, esto habría que hacerlo con una hoja milimetrada, ¿no es cierto? Bueno, vamos a suponer que ese punto sea más o menos por acá. Bueno, entonces la resultante va a ser esta recta que está acá, que teóricamente es una recta de 40 dB por década. Hasta el infinito, porque estas dos rectas se van hasta el infinito con la misma pendiente, entonces esta recta se va hasta el infinito. Y esa es la recta, el resultado de la suma de rectas. Ahora, ¿cómo sigue esto? El resultado final. Eso yo lo tengo que bajar 37 dB, porque es el valor de la constante K. Y bueno, esos 37 dB, vamos a suponer que sea acá, sería 20, 30, bueno, va a ser más o menos por acá, ahí va a ser 37. Entonces la resultante total del todo va a ser una recta que va por 37, una recta que va por 37, paralela, es la misma gráfica paralela, y de ahí me quedé sin pizarra, ¿no? Pero bueno, y ahí se va hasta el infinito. ¿Se entendió? Esta que estoy marcando acá, esta es la total, considerando la constante K. Díganme si se entiende.
Profe, una consulta. Dale. Conceptualmente, ¿está mal si en vez de arrancar, o sea, está bien, nosotros, yo creo que la mayoría entendemos que esto empieza con pendiente cero hasta hasta el polo y todo eso. Si nosotros acá en vez de arrancar, en vez de ponerle un cero en el gráfico, le ponemos menos 37 dB, ¿está mal empezar así? No, no, está perfecto. Ah, listo. No, no, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada en absoluto. ¿Quieren que hagamos una cosa? ¿Quieren que hagamos la fase o que grafiquemos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a graficar esto que está acá. Vamos a hacerlo en MATLAB. Recuérdenla visualmente a esta y vamos a resolver eso en MATLAB. Miren. Lo hago acá. GDS es igual a 10 en el numerador. Y el denominador vamos a... Porque MATLAB tiene que ser los polinomios puestos en forma descendente. Entonces me queda S por S, S al cuadrado. S por 150 son 150 más 150S más 5S. Estoy haciendo distributiva. Más 150 por 5. ¿Cuánto me habías dicho, Germán? ¿750? Sí, profe. Bueno. Entonces, el polinomio... ¿Usted está haciendo todo eso para pasarlo al MATLAB? Sí. ¿Sabe que en el MATLAB yo descubrí, si quiere usted, por si acaso, o sea, vos podés poner S más 5, o sea, podés poner el comando con, que es CONB, Sí. y te hace la multiplicación de S más 5 por S más Exactamente, sí, es muy buena esa. Me había olvidado de esa opción. ¿Lo tenés abierto en MATLAB? Sí, profe. Hacelo y a ver si te dio eso mismo y de paso chequeamos si hice bien la cuenta. Bueno, tengo la gráfica hecha del primero. ¿Quiere que le comparta la pantalla y le muestre la gráfica? ¿La de MATLAB? La de MATLAB. Sí, de esto mismo que estoy haciendo acá. Sí, sí. Buenísimo, dale, claro que sí. Bueno, espere, aguánteme un cachito. Bueno, yo te tengo que poner para que vos compartas o no, vos compartís. Me parece que hay un problema con eso porque... Bueno, pará, lo hacemos. No, la misma cuenta. lo hacemos. Pará, no lo hacemos. Lo hacemos acá rápido y después lo probamos. Dale. Numerador igual 10. Bien. Y dem igual. ¿Se acuerdan cómo era? Los coeficientes. Bueno. Era... O si no, si quiero usar el comando con... No, pero sí. Lo tengo acá. Ahí está. 1, 155 y 750. 1, 155, 750. Ahí está. Y ahora hago bode num dem. Creo que era así, si mal no recuerdo. Mira. Se toma su tiempito. Creo que tendría que funcionar. A ver. Cualquier cosa yo. Bueno. ¿Por qué tarda tanto? Ahí está. Ahí está. Miren, ¿están todos viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Buenísimo. A ver si me acuerdo cómo era para...
Si me acuerdo cómo era para bode diagrama, límites. En el eje de las X no tenemos problema, en el eje de las Y. Acá vamos a ponerle, en vez de menos 150, vamos a ponerle menos. Vamos a ponerle menos 100. Y acá vamos a ponerle 0. Magnitud fase, déjalo ahí. Bien. Unit. dB, fase, estilo. Estamos bien ahí. A ver si me lo marcó. Sí, me lo marcó. Fíjense que este punto que está acá, miren, este punto que está acá, ¿ven que son los 37 que habíamos visto? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Lo que les estoy marcando con el láser. Sí, sí. Y miren eso. Sí, sí. Acá estamos. En los menos 37 eso. Fíjense otra cosa interesante. Fíjense que la gráfica en verde, que es la total, tiene dos quiebres. Este quiebre de 20 y este quiebre de 40. Que más o menos está entre 5 y 150 y para adelante. Entonces, miren, 10 a la 0, estamos hablando del gráfico de magnitud. 10 a la 1 es 10. Fíjense que a partir de acá, ven, o sea, esto acá nosotros, si nosotros esto lo graficásemos, nuestro gráfico de bode, ven que acá tiene las dos pendientes, ¿las alcanzan a detectar? ¿Ven que acá esta pendiente es más grande que esta pendiente? Esto que está acá serían nuestros 20 dB por década y estos serían los otros 20 dB por década. Más o menos, ¿sí? Fíjense que más o menos por acá se produce el cambio de pendiente. No perdamos de vista que esto es un gráfico real. Por lo tanto, esto es una curva. Esto es una curva. Esto es asintótico. Si nosotros graficásemos las correspondientes rectas, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Déjenme ver una cosita. Después, Máximo, vemos lo tuyo, que vos querías ver la fase. Lo pongo bien acá arriba, así lo comparamos. Miren lo que yo les estoy diciendo. Entonces, cuando yo grafico acá, esto, ¿sí? Funciona de la siguiente manera. A ver, miren esto. Lo hago con rojo. Esto funciona así. Esto vendría hasta acá, más o menos, ¿sí? Después esto vendría hacia acá, hasta ahí, y esto vendría ahí. Eso que están viendo en rojo es esta línea en verde que yo les dibujé acá. Ese es el gráfico con rectas hecho. Y lo que hace bode es el gráfico real, que es la línea en azul. ¿Se entiende? Sí, sí. Miren, fíjense este detalle interesantísimo. El 150 que yo hice acá, ven que más o menos, eso después, esto habría que en MATLAB ver bien cuánto vale ese valor, ¿no? Pero más o menos fíjense que acá están los 150. Y acá están los 50. El 5 en realidad, perdón, no el 150, el 5. Pero fíjense que MATLAB siempre me tira con la constante K incluida. Siempre tiene en cuenta la constante K. Entonces muchas veces suele suceder que cometemos el error de nosotros de no normalizar el polinomio. Y cuando nosotros graficamos sin normalizar el polinomio,
graficamos la línea roja esta, perdón, la línea blanca esta que está acá, y lo vamos a comprobar en MATLAB y nos vemos que en MATLAB nos aparece estos menos 37. Automáticamente dije ahí normalicé mal, porque no estoy teniendo en cuenta la constante K. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. Vamos ahora a ver... Déjenme organizarme un poquito. Esto vamos a dejarlo anterior. Y acá vamos a poner una página. Bueno. Muy bien. Esto que está acá. Control X, siguiente, Control V. Perfecto. Ya. Bien. Ah, sí, acá abajo otra vez. Bueno, vamos ahora a trabajar un poquito con la fase. Cuando yo trabajo con la fase, ¿están todos atentos por ahí? Sí, profe, yo ya vengo. Cuando trabajo con la fase es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que yo voy a tener que tener en cuenta una década antes y una década después. Vamos a estudiarlo ese tema. Es decir, yo voy a tener que graficar la fase de esto que está acá. Control C. Control V. Ahí estamos. Vamos a hacer nuestro eje. Esto es fase de G. Y cuando yo hago la fase, hago 90 y 180. Ahora déjenme ver una cosita, a ver la fase hasta cuánto se va. Arranca en 0 hasta 180. Está bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a graficar más arriba, así tengo más espacio. Entonces voy a hacer 45, 90, 135, 180. Menos, ¿no? Menos, 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 menos. ¿Por qué no consideré la fase de los grados allá arriba? Porque son todos polos, entonces no tiene por ahí sentido. Entonces acá vamos a hacer anterior 5, 0,5, 10 a la 0,1. Vamos a empezar por menos 1 entonces. Siguiente, acá. Esto es 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3 es 1000, quiero 150, 1500 y 10.000. 10 a la 4.
anterior era 150, 1500 esta gráfica. Entonces si tengo 1000 acá, necesito sí o sí acá. Bien. Las singularidades estaban en 5, o sea que di a la 0,1, 10. En 5, acá. Y en 150, acá tengo 100 y acá tengo 1000. 100, 200, vamos a suponer que 150 está acá. Bueno. La constante K, como la constante K es positiva, atentos con esto, K es mayor a 0. Entonces, era 0,01 creo. Entonces, la fase es 0 grados. O sea que la constante K no nos introduce fase. Lo único que nos van a introducir fase son los dos polos esos que están ahí. Bien. Profe, ¿y qué pasaría si K fuese menor a 0? ¿Cómo? Si fuese menor a 0. Introduce 180 grados. No buenísimo. puse a grabar. Ay, qué lástima. Bueno. Me parece que... Bueno, empiezo a grabar acá. Una lástima porque no grabé la primera parte, pero no importa. Después la subo. ¿El profe la filimina la sube? ¿Cómo? La filimina. Sí. Ah, buenísimo. Sí, lo que pasa es que no me di cuenta de empezar a grabar la clase esta de movida. No importa. Bueno, profe, pasa. Avancemos. Entonces, Profe, sí, dijo que si K era mayor a 0, la fase es 0 0. grados. Si Sí. K es menor a 0, la fase era 180 o Claro. menos 180. Es lo mismo, lo que habíamos explicado la otra vez. Es exactamente lo mismo 180 que menos 180, porque cuando vos analizás el punto en el eje coordenado, en el XY, 180, cuando vos decís 180 grados, vos empezás a contar los grados desde acá. ¿Sí? Y te vas 90, 180. Esos son 180 grados. Cuando vos querés hacer menos 180, contás hacia en el sentido a favor de las agujas del reloj. Y llegás a menos 180 y llegás a este punto de acá que es el mismo. Por lo tanto, decir 180 y menos 180 es lo mismo. Es el mismo punto. ¿Se entiende? Claro, pero justo en el gráfico de Bode, ¿no empezás desde abajo o desde arriba? ¿Arrancás desde el 0? No, Entonces? otra vez lo mismo. Exactamente lo mismo que la constante K. Haces la sumatoria de todas las rectas y dependiendo dónde te da esa curva, le sumás 180 o le restás 180 como te quede más cómodo en el gráfico. Porque total es lo mismo. Entonces vos esa gráfica la podés subir o la podés bajar con referencia a 180, a menos 180 o a 180. Dependiendo cómo te quede. Porque vos suponete que tenés una gráfica que la gráfica de fase total te termina quedando, vamos a suponer que esa gráfica total te termina quedando en este sector, la gráfica total. Si vos agarrás y le sumás menos 180, bueno, vos imaginate que se te va muy abajo. No pasa nada, pero es incómodo para visualizarlo. Porque si a menos 135 le sumás menos 180, te vas a menos 300 y pico grados. Menos 400 y pico grados. No sé si se entiende. Sí, Entonces, ¿qué haces? Le sumás 180 y te termina quedando una gráfica por acá. Cómoda desde el punto de vista visual en el gráfico. Es exactamente lo mismo. Una gráfica por acá y una gráfica en 300 y pico es lo mismo. Claro, sí, puede estar graficado positivo o negativo el desfasaje, pero sin embargo estaría bien. Porque 180 grados y menos 180 es lo mismo, sí, está bien. Claro, buenísimo. Sí, decir más 45, ¿sí? Más 45 y decir el mismo número desde un lado negativo es lo mismo. Es decir, si yo vengo otra vez acá, 45 grados sería acá. Entonces yo tengo 45 grados, pero si yo voy por el otro lado, yo tengo
45, 90, 180, 270, 270 más 45 son 315. Entonces es lo mismo que decir 45 grados, es lo mismo que decir menos 315 grados. O sea que si yo la gráfica la hago en esta zona de 45, es lo mismo que hacerla en esta zona de menos 315. Entonces queda a criterio del que grafica. Sí, exacto. Desde ese punto de vista, sí. Es una falla, te estoy hablando. Sí. No recuerdo en este momento si Bode, me parece que Bode directamente te va a graficar esta de acá, me parece. No me acuerdo ahora, habría que probar. Es como que te reduce todo al primer cuadrante. Pero es una cuestión de comodidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense, recuerden lo siguiente. Las singularidades de primer orden introducían 90 grados. ¿Se acuerdan de eso? O sea, las gráficas se terminaban yendo a 90 grados. Vamos a buscarlas. Acá están, singularidades de primer orden. Acá están, singularidades de primer orden. La gráfica se terminaba yendo ¿a dónde? A 90 grados. Factores de primer orden. Fase. Miren, ¿a dónde se iban las gráficas como polo? Esta recta, ¿a dónde se termina yendo? A 90 grados. Por lo tanto, todas las gráficas de primer orden siempre me terminan yendo a 90 grados. ¿Cómo grafico? Bueno, te voy a contar. Vamos a empezar por la del 5. ¿Mauro está por ahí? Sí, sí. Fíjate, Mauro y todo, ¿no? Pero Mauro es el que me preguntó. 5, tengo que considerar una década antes, entonces tengo que ir a 0,5. ¿Sí? Acá tengo 10 a la menos 1, esto es 0,1. Entonces tengo que ir a 0, esto es, no, esto es 1, está bien. Entonces me equivoqué. Entonces acá, más o menos por acá, tengo 0,5. ¿Vamos bien ahí? Y una década después, vendría a ser más o menos por acá, 50. Una década antes y una década después. Una década antes y una década después. ¿Sí? Una década antes y una década después. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo grafico la fase? Bueno, llego una década antes y una década después. Me voy al 90. Esto voy a hacer un artilugio gráfico para no equivocarme. Esto baja hasta acá, más o menos. Hasta ahí. Esto lo borro. Ahí está. A ver si. Ahí está. Díganme si les parece bien eso que hice ahí. Sí, profe. ¿Todos? Sí. Ahora voy a hacer lo mismo con el de 150, por lo tanto voy a tener que marcar una década antes y una década después. De 150 va a ser 15, acá. Va a ser 15 y va a ser... Profe, Sí, te escucho. puede ser que, o sea, es 45 grados para adelante, o sea, para la derecha, y 45 grados para la izquierda, por eso le quedan los 90 grados. Desde el punto de vista gráfico te entiendo lo que querés decir, no está exactamente correcto lo que estás diciendo, pero entiendo lo que me querés decir. Vos me estás diciendo que acá hay 45 grados.
O sea que de acá para arriba hay 45 y de acá para abajo hay 45. Sí. Sí, es así. En la singularidad, eso está bueno porque yo ya me lo pasé por alto ese comentario. En la singularidad, los grados son 45. Ahí son 45 los grados. Eso es para un polo o un cero simple, ¿verdad? Sí, exacto. En el caso del polo son menos 45 y en el caso del cero son más 45. Porque este es el mismo gráfico espejado hacia arriba. Entonces, la singularidad del 150 me va a quedar el 15 y el 1500 con el 150, ¿no? Entonces, la gráfica va a ser una línea recta hasta el 15, porque es una década antes del 150 y una década después también se va a 90, por lo tanto va a coincidir ahí. Exacto. Y se va superpuesta hasta más infinito. Como ustedes se podrán imaginar, esta recta que estoy marcando con el láser ahí es paralela a esta recta que estoy marcando con el láser ahí. Y ahí termina. Ahora lo que quiero hacer es la suma. Esta suma por ahí es un poquito más rebuscada. Miren, vamos a hacerla. Acá es fácil. 0, 0, 0, 0 da 0. O sea, si yo sumo dos rectas de 0 grados, me da 0 grados. Acá hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a... Esto que voy a hacer ahora es un atajo gráfico, digamos, por llamarlo de alguna manera, el cual lo vamos a utilizar al final. Porque, fíjense, yo sé que en el infinito tengo dos rectas superpuestas de 90 grados, por lo tanto en el infinito, si yo sumo 90 más 90, yo sé que en el infinito me va a ir a 180. Por lo tanto yo sé que la gráfica al final, en el infinito, a partir de un determinado punto, va a ser 180. ¿Entienden el recurso que estoy usando? Un recurso, un atajo matemático, digamos. No tiene ninguna justificación teórica lo que estoy haciendo. Sí, tiene una justificación teórica, que es 180. O sea que yo a partir de acá, yo sé que la recta final va a ir ahí. Entonces yo toda esta parte de acá la voy a borrar. Yo sé que en el infinito la recta se va a ir ahí. Ahora tengo que ver cómo hago la conexión entre las dos rectas blancas. Bueno, vamos a hacerla. A ver, miren, hasta este punto de 15 estoy sumando 0 grados más esta pendiente que son, que es esta pendiente de los 90 grados, ¿sí? Díganme si vamos bien. Sí, profe, vamos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a venir hasta acá y hasta este punto de acá va a tener esa pendiente. ¿Sí? Vamos, ahí. Ahora resulta, fíjense un detalle importante. En esta parte de acá, o sea, ahora acá, espera, ¿dónde? Quise marcar el enlace, ese que se marcó. Fíjense que en este sector de acá estoy sumando esta pendiente más esta pendiente, o sea que serían una pendiente mayor, porque estoy sumando dos pendientes. Cosa que va a pasar, lo voy a hacer al gráfico, estos gráficos yo suelo hacerlos al revés. Entonces acá, fíjense, entre este punto y este punto va a tener esta pendiente. Entonces, acá, yo lo que voy a hacer es que lo parto de acá al gráfico y hago una paralela hasta ahí. Vamos a suponer que esa sea paralela hasta ahí. Y ahora, uno, este con este. Ahí lo que hice fue un atajo matemático, ¿no?
gráfico. Entonces, en este sector de acá, esta pendiente es lógico que tenga una pendiente el doble de esta y de esta. Y ese es el gráfico de fase. Dígame si se entendió. A ver. Sí. Mauro, ¿lo entendiste? Sí, César, sí. No, Bueno. por ahí mi consulta era más cuando tenemos otro tipo de ceros o polos, ¿viste? Bueno. ¿Cómo los consideramos? Porque estos también son 45 más o menos, pero los otros por ahí varía. Bueno, lo Para vemos. hacer ese análisis. Lo vemos. Sí, sí, no era más, no era más. Sí, ¿quién preguntó por ahí? No sé quién estaba conectado. Alexi. Yo, profe. Alexi, A mí no. me quedaba... No, Javier. Javier. Te escucho. Yo tenía dudas sobre qué es lo que pasó con la recta de 90 cuando estuvo haciendo la inclinación de la parte de los 150, antes de sumar las dos pendientes. ¿Acá? No sé si me logro... ¿Acá? Claro, veo que usted consideró solamente esa pendiente, Y pero pero la qué- de los 90... Y pero qué no lo pendiente, sumé. pero qué pendiente tiene esta recta. Ah, sí. Cero más esta me da esta. O sea, esta recta tiene la misma pendiente que esta. ¿Por qué? Y porque esta tiene 0. Entiendo. No, Sí. más que nada me surgió la duda porque dijo que después las otras dos en el infinito eran 180, por eso me quedaba la duda. Pero ahí entendí, profe. No. Profe. La pendiente, sí, ahí te contesto. La pendiente de esta recta, por ahí me expresé mal, no es pendiente 180, es pendiente 0, pero en 180. Eso quise decir. Pasa por 180, pero la pendiente es 0. La pendiente de esta recta es 0. ¿Se entiende? Correcto, profe. Javier. Sí. Ahí lo Bueno, entendí. listo. Sí, no me acuerdo quién preguntó ahí, una de las chicas. Milagros. Dale. Profe, ahí todavía no tuve en cuenta el factor K o sí. No, porque escúchame, Milagro, el factor K es mayor a 0. Valía K, igual me parece que era 0,01, si mal no recuerdo, 0,013. O sea que es un número positivo. Y cuando K vale 0, introduce 0 de fase, no suma fase. Ah, ¿no lo tomamos en No. decibeles el mayor a 0? No. Porque esto estamos haciendo fase. La constante K te introduce en ganancia decibeles. Pero en fase Sí. no te introduce fase, porque es una constante, un número, cualquiera, no tiene fase. Ah, claro, y como dio 0,0 y algo... Es positivo. Mirá, Abierto. mirá, por las dudas, si te quedó alguna duda, voy a hacer lo mismo que hice acá con ese cosito, con este ahí, lo hago acá, mirá. Si yo tengo un número que K vale 0,013, vamos a suponer que valga 13 para hacer un número más fácil de visualizar. El 13 en el eje J omega, ¿dónde se grafica? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es X y esto es Y, si esto es X Sí. y esto es Y, el par ordenado 13, 0, se grafica ahí. ¿Y qué grado tiene eso? Y 0. El grado, ¿qué grado qué ángulo tiene? 0. Si estuviese acá, bueno, ahí sí el ángulo sería ese que está ahí. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí, profe. En cambio, si K es menor a 0, suponete que K valga menos 5, ¿dónde graficás el menos 5? Acá. Entonces ahí el ángulo ¿cuánto vale? Y el ángulo ahí vale pin 180. Entonces, cuando la K es negativa, te introduce 180 o menos 180 como hemos visto acá. Pero cuando la K es positiva, 0,03 es positivo. Estoy parado acá, entonces me introduce 0 grados.
Entonces ahora fíjense. Sí, Creo te que los escucho. 11 puntos del TP, profe, son con K positivo. ¿Cómo no te escuché? Disculpame. Y los 11 puntos del TP creo que son positivos. Y la mayoría, salvo que tengamos un amplificador emisor común, que la ganancia de tensión de un amplificador emisor común es negativa, Claro, eso. ese es un caso. Y de hecho, ustedes saben que la salida de un amplificador emisor común está en contrafase con la entrada, o sea, 180 grados de diferencia. Y eso lo vemos en esto que estamos viendo acá. Vamos a analizar ahora, a ver dónde estabas. La fase. Miren cómo quedó la fase. ¿Ven lo que yo les digo? ¿A dónde se termina yendo la fase en el infinito? Este es el bode que hicimos. En 180. ¿Y dónde arranca? En 0. Y tiene, miren todos los quiebres que tiene. Esta pendiente que les estoy marcando acá es la misma pendiente que les estoy marcando acá. ¿Sí? Y en el medio tiene que aparecer la pendiente, habría que identificarla, ¿no? Tendría que aparecer la pendiente mayor, que sería, porque esto, vamos a verlo. Acá hay un tema. Acá se produce, cuando yo grafico, a ver si lo puedo hacer, esto es medio difícil. A ver, atentos acá. Cuando yo tengo el gráfico asintótico, cuando hago el gráfico real ahí pasa por debajo de ese quiebre. Es decir, que el gráfico real, en ese quiebre de ahí, el gráfico real hace una curvita hacia abajo así. Así. Y la distancia que hay entre el quiebre, la distancia que hay, ese es el gráfico asintótico. La distancia que hay en ese punto intermedio acá, ahí son 3 dB, desde el gráfico asintótico al gráfico real. Eso por definición. Entonces el gráfico real acá pasa por ahí, viene asintótico, pasa por acá, y acá pasa lo siguiente, miren, atentos acá. Sucede, ¿cómo paso de este gráfico asintótico a este gráfico real? Pasa de la siguiente manera, cuando yo tengo eso. A ver si lo puedo cortar. Este cachito de acá, con eso quiero actuar. Un segundito, a ver, quiero hacer una cosa que no sé si puedo. Eso. Ah, pero me lo corta, ¿no? No dibujo. Acá la cosa es así, miren. Vengo por acá, paso 3 dB con una curva y acá tengo que cruzar esa recta y hacer así. No sé si se entiende cómo se hace el gráfico real. Creo que sí, profe. Son 3 dB, tanto para arriba como Claro, para abajo. exacto. 3 dB tanto acá hay 3 dB como acá hay 3 dB. Pero acá está por debajo y acá está por arriba. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la gráfica real, esta pendiente acá, al ser cruzada por la recta real, esta pendiente pasa a ser menor en el gráfico que estas dos de acá. Miren. Así de palabras medio. Esto lo van a terminar de ustedes descubrir cuando ustedes hagan sus propios bodes. Ven que esta parte, este sector de acá, esta pendiente es como más chica que esta y que esta. ¿Entienden lo que les digo? Sí, ¿Eso por qué? Porque estoy cruzando acá. Acá está pasando eso. Uy.
está pasando eso. ¿Se entiende lo que digo? Acá lo voy a hacer bien guaso, digamos. Viene hasta ahí, después viene hasta ahí, acá viene hasta acá, viene hasta acá. Ahí está, y cruza. Ahí está. Esa sería la gráfica asintótica que está hecha allá y esa es la real. ¿Lo ven a eso?